Buenos días a las personas que nos acompañan. Vamos a dar un minuto mientras terminan de unirse las personas que están en sala para dar comienzo a la sesión del día de hoy y dar comienzo a esta escuela, digamos que en su tercera versión va a presentar un curso de lecciones para el sostenimiento de la democracia. Bueno, buenos días a todas las personas que ya están conectadas. Es un gusto para mí presentarles esta versión del curso de Lecciones para el Sostenimiento de la Democracia. Esta es una iniciativa de Programa Cuba y la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. La idea de esta versión del curso es dar algunas aproximaciones a propósito de aquellos elementos que puedan ser importantes para pensarnos en el sostenimiento de la democracia. Creo que la mejor manera de comenzar este curso es con el profesor John Polga. Con John estuvimos hace un par de años aquí en Bogotá en una conferencia magistral a propósito de las sanciones a regímenes como Cuba y Venezuela por parte de Estados Unidos y un poco la reflexión a propósito de los alcances de estas mismas sanciones. El día de hoy lo hemos invitado no solamente para dictar uno de los temas que quizá más le interesan a propósito de los partidos políticos, la importancia de los partidos precisamente en la democracia, sino también para abrir este curso. Creo que una de las personas que ha trabajado de manera más sofisticada en los últimos años a propósito de estos temas es precisamente John. Y de verdad que para mí es un gusto que hayas decidido aceptar nuestra invitación, John. Aquí en el auditorio la idea es que vayan uniéndose cada vez más personas, pero vas a encontrar personas de toda América Latina, jóvenes, personas un poco mayores, pero en términos generales vas a encontrar un auditorio bien plural, sobre todo de personas interesadas en temas relacionados con la democracia. Te doy entonces la bienvenida en nombre de la Escuela por la Libertad y la Democracia de Programa Cuba, la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, y pues esperemos que este espacio de interacción, este espacio de diálogo, podamos irlo enriqueciendo en la medida en que vayan pasando estos días y que pues por supuesto podamos aprovechar en la segunda parte de la sesión este intercambio a propósito de preguntas. Vamos a tener dos momentos para este diálogo. La primera parte va a ser la presentación magistral de John, que en este momento se encuentra desde España. Y en la segunda parte del curso vamos a tener un espacio de intercambio y preguntas para todas las personas que nos estén acompañando el día de hoy. Bienvenido, John. Nuevamente es un gusto tenerte acá de regreso con nosotros. Y creo que, como ya lo decía, eres la persona más idónea para comenzar precisamente estas sesiones que se extenderán hasta el 1 de diciembre y contarán con 8 sesiones en total. Cierro diciéndoles que las personas que logren completar el 80% de las sesiones podrán tener una certificación de asistencia a este curso. Bienvenido, John. El espacio es todo tuyo y pues en la medida en que vayan entrando las personas, pues ahí podrán irse uniendo. Una advertencia final y es que los micrófonos de todas las personas que nos acompañan van a estar cerrados mientras el desarrollo de la sesión y una vez ya terminada la primera parte, la parte de presentación de John, ya se habilitarán los micrófonos para que ustedes puedan participar. Es importante que tengan en cuenta que si quieren hacer alguna pregunta, por favor levanten la mano. Esta parte de las preguntas la vamos a dejar para la segunda parte de la clase. Adelante, John, y bienvenido. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión inaugural de este curso de Lecciones para el Sostenimiento de la Democracia. Mil gracias, Sergio. Es un honor estar con ustedes hoy y abrir este curso. Yo creo que viendo la calidad de investigativa y de docencia de las 7 personas que me siguen el martes hasta el jueves esta semana y luego lunes al jueves la próxima semana, yo creo que tal vez esta presentación
no va a ser la mejor. Entonces, deberían asistir todas las sesiones que puedan. Lamentablemente estoy en Salamanca, España, hoy no estoy en Colombia. Me gustaría estar en vivo, presencialmente con ustedes en la Universidad Sergio Arboleda, pero en otra oportunidad. Vamos a hablar esta mañana de los partidos políticos, de por qué son importantes, por qué necesitamos los partidos políticos para la democracia, o cómo es el título del curso, para el sostenimiento de la democracia y sobre todo en sistemas políticos a veces inestables como los de Latinoamérica, ¿sí? Voy a compartir con ustedes unas láminas y me tienen que decir si no lo ven. Sí lo ven, ¿verdad? Perfecto, John. Buenísimo. Sergio me pidió un título interesante y yo dije, "Where's the party?" Pero no tiene equivalente en español, "Where's the party?", porque juega con el doble sentido de la palabra party, ¿no? De fiesta y partido político. Incluso si ustedes están traduciendo la palabra party en cualquier contexto en Google, Google traduce party como fiesta. Pero lamentablemente no vamos a discutir las fiestas, sino los partidos. Sí. Entonces, quise comenzar no con un discurso mío, sino con algo del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y su impresión de los partidos políticos. Tienen que avisarme en el chat si no lo escuchan. ¿Sí? ¿Compartiste audio antes de habilitarlo, John? No sé. Cuando compartiste pantalla, ahí te debe aparecer una opción para compartir audio. Creo que sí. Creo que Listo, sí. Vamos adelante. ¿Escuchan eso? ¿El boom, boom, boom o no? No, nada. Okay. Si quieres, deja de compartir y al momento de compartir, mira si tienes seleccionada la opción de compartir audio. Vale. Dejo de compartir y... share sound. Aquí está. Perfecto. Un segundo. Debe de la opción. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, John, ahora sí, perfecto. Esta es la prepotente partidocracia que se ha ensañado contigo. El ciudadano común te ha hecho su súbdito, su presa. Se sienten los dueños de la patria. ¿Hasta cuándo? Ya basta. Los ciudadanos somos los dueños de la democracia, los dueños de nuestro país. Acabemos con la dictadura de estas mafias que se hacen llamar partidos políticos. Terminemos con los abusos de un Congreso decadente. Vamos juntos a la victoria en octubre 15 del 2006. Vamos juntos a la Asamblea Nacional Constituyente. Rafael Correa, presidente. La patria vuelve. Vota 35. Para algunos de ustedes no les va a sonar eso, pero para otros hay versiones del antipartidismo de Rafael Correa en sus sistemas políticos, ¿sí? De cierta forma, en la campaña de Rodolfo Hernández en Colombia fue una campaña antipartidos, ¿sí? Antipartidos tradicionales. Hay campañas presenciales en el Perú, en Brasil, en México, etcétera, que son antipartido. E incluso tal vez ustedes mismos están pensando, Correa tenía razón, ¿no? Los partidos son corruptos, son ladrones. Deberemos elegir individuos que no están ligados a esos partidos, ¿sí? Hay otra versión de esto aquí desde México. Aquí, desde México, ¿sí? Vamos a admitir a estas dos personas. Buenos días. Vale, aquí vamos. No. La desaparición de los partidos actuales para fundar nuevos, que están alejados de la podredumbre en
en la que están inmersos estos, así lo propone el Movimiento Anticorrupción y de Transparencia para Todos, que de paso dijo a través de su presidente estatal que aquellos políticos que han sido descubiertos con malos manejos en su gobierno sean expulsados y no los dejen participar jamás en elecciones. Por los últimos datos del INEGI, aquí en San Luis Potosí y a nivel nacional, que hicieron una encuesta nacional, resulta que el INEGI es uno de los estados más corruptos del país, y partiendo ahí de base nos queda una estela de corrupción de todos los partidos políticos. Dime, ¿qué partido no ha estado involucrado en actos de corrupción? Y ese elemento lo ha corrido, lo han sancionado, lo han metido a la cárcel. Pues es lo que deben de hacer. Entonces, si no es castigado conforme a las nuevas leyes que se deben de hacer para castigar aquel elemento político que incurra en una situación tal de inconformidad o de corrupción, entonces van a seguir inmersos en una corrupción. Finalmente mencionó Bueno, son dos visiones muy parecidas de lo que es, de lo que son los partidos políticos. Críticas de políticos y críticas de la gente común, ¿no? Ese señor de San Luis Potosí en México, ¿sí? Pero esta es una de las principales preocupaciones también de los politólogos sobre el estado de la democracia en América Latina, la creciente insatisfacción de los ciudadanos con los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son instituciones que son esenciales para cualquier democracia. Y hoy les voy a hablar de por qué son esenciales y por qué necesitamos partidos políticos, pero también cómo podríamos reformar ciertos aspectos de partidos políticos en Latinoamérica para fortalecer a las democracias de la región, ¿sí? Hay que comenzar con la idea pues, ¿qué son los partidos políticos? ¿Cuáles son sus funciones? Y la idea desde la ciencia política de los partidos es que es un simple grupo, una colección de funcionarios vinculados con ciudadanos, ¿sí? Para garantizar que ellos puedan alcanzar o mantener el poder. O sea, es una definición que gira en torno al poder, ¿no? Adquirir y mantener ese poder. Pero también, como dije, los partidos son una institución política que agrupan y agregan preferencias de la ciudadanía e idealmente transforman esas preferencias en políticas públicas, ¿sí? Y lo hacen, como voy a demostrar, lo hacen mucho mejor que cualquier otro grupo de individuos actuando de forma individualista, ¿sí? Este es nuestro mapa del día. Voy a hablar un poquito sobre nuestra problemática en Latinoamérica. Luego voy a pasar la mayoría de nuestro tiempo juntos discutiendo los beneficios de los partidos políticos, ¿sí? Cómo los partidos hacen efectivo a las instituciones legislativas, cómo los partidos fomentan la gobernanza, cómo facilitan la participación de los votantes, ¿sí? Cómo proveen atajos cognitivos para los votantes, ¿no? Sirven como marcas, ¿sí? Decimos en inglés party brands para los votantes. Y cómo reclutan y al final idealmente profesionalizan los políticos, ¿sí? Y por último voy a hablar un poquito sobre cómo podemos crear los llamados partidos responsables de E. Schatzsnyder, un politólogo norteamericano de los años 40. ¿Cómo podemos crear partidos responsables en América Latina para que la gente no esté tan antipartido como ese votante mexicano o Rafael Correa, ¿sí? Hablando de la partidocracia. Bueno, comenzamos con la problemática, ¿sí? Nosotros sabemos que los partidos son instituciones centrales en la democracia, ¿sí? Democracias de todo el mundo, democracias ricas, pobres, occidentales, no occidentales, norte, sur, etc., sufren un creciente problema, ¿sí?
de una desconfianza en los partidos, una confianza pública muy baja, que contribuye al declive de los partidos. Un segundo, que aquí tienen la puerta abierta detrás de mí y están haciendo mucho ruido. Vuelvo en un segundo, que voy a cerrar la puerta de ellos, ¿sí? Permíteme, disculpa. De hecho, es un grupo de estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, que está aquí en Salamanca. Son ellos que están haciendo mucho ruido. Sí, tal vez son compañeros de ustedes. Bueno, en fin, este fenómeno de una disminución en la aprobación de los partidos políticos es especialmente fuerte en América Latina. Este gráfico viene de un artículo de un politólogo mexicano que se publicó en el 2012, usando datos del Latin American Public Opinion Poll de 2010. Y lo que vemos con el punto rojo es la confianza pública en los partidos políticos en la región en comparación con otras instituciones políticas. Tenemos autoridades electorales, las elecciones, gobiernos en general, los presidentes, los gobiernos municipales, las cortes, la justicia, las fuerzas armadas, la policía y el Congreso. Y en cada país de la región, salvo Venezuela, en el 2010 los partidos tenían la menor confianza de cualquier institución. ¿Sí? Esto es lamentablemente, bastante predecible, porque en casi todas las encuestas de la POP en la región son los partidos que generan menos confianza. Aquí tenemos datos desde 2004 hasta el ciclo de encuestas de 2018-2019. Y lo que vemos es que por lo general los ciudadanos latinoamericanos no confían en los partidos, y que ese número incluso ha bajado del 35% en 2010, cuando el investigador mexicano produjo ese gráfico, hasta el 2008-2019, cuando solo el 28% de los ciudadanos latinoamericanos confiaban en sus partidos políticos. Y se puede comparar con confianza en los congresos, casi el 40%, confianza en el ejecutivo, el 42.8%, y confianza en las elecciones, 45%. Cifras preocupantes para todas las instituciones, pero sobre todo en el tema de partidos. ¿Sí? Aquí tenemos partidos. Lamentablemente está en inglés, me tienen que disculpar. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de desconfianza? ¿Es culpa de los ciudadanos? Claro que no, ¿no? Tenemos muchas razones por las cuales desconfiamos en los partidos. En Latinoamérica vemos que hay partidos muy poco representativos. ¿Sí? Muchas veces la cúpula partidaria está compuesta de élites económicas, de gente que no tiene mucho que ver con la gente común, ¿sí? De un país. Y en ese sentido, a lo mejor también hay partidos que son más blancos, ¿sí? Con sobre todo su liderazgo, más blancos que el ciudadano común, que son más masculinos, ¿no? Que no representan la diversidad real de una sociedad, ¿sí? Entonces, son poco representativos. Dos, son poco responsivos. Eso es otro elemento, ¿sí? Responsivo quiere decir que no responden a los intereses de sus votantes. Es decir, tal vez canalizan los intereses o agregan los intereses, disculpa, pero no canalizan esos intereses, no convierten esos intereses en políticas públicas. ¿Sí? Tres, que los partidos son corruptos, como habló el señor mexicano en el video que vieron. ¿Sí? Una percepción de corrupción a todos los niveles de los partidos. Y obviamente los escándalos de corrupción, sobre todo dentro del Ejecutivo, pero hay otros escándalos,
muestran que en cierto sentido la gente tiene razón, ¿sí? Y por último, y más o menos ligado a la idea de que los partidos son poco responsivos, es que también son ineficaces. ¿Qué quiere decir ineficaz en el sentido de una institución? Pues que no hacen lo que deberían hacer, ¿sí? En teoría, los partidos deberían, ¿sí? Deberían legislar, ¿sí? Para la ciudadanía. Y lo que vemos aquí es una muestra de que cuando los ciudadanos están insatisfechos con el desempeño gubernamental, es decir, cuando los gobiernos no hacen lo que prometían hacer, los ciudadanos pierden confianza en los partidos, ¿sí? Aquí vemos una relación en el eje Y, tenemos confianza en el X, desempeño gubernamental. Eso es del mismo artículo de Palazuelos, Covarrubias, y vemos los confiados coherentes, ¿no? La gente que cree en el desempeño, está satisfecha con el desempeño gubernamental, que confía en sus partidos. En Uruguay, en más o menos en Chile en este momento, yo diría que ya no es el caso con Chile. En Panamá, en menor medida, tal vez Honduras. Y luego países que son desconfiados, coherentes, según el autor. Y eso quiere decir que los partidos, o sea, ha habido mal desempeño gubernamental y también como consecuencia hay una baja confianza en los partidos. En la República Dominicana, Nicaragua, Perú, Paraguay, Guatemala, Argentina, ¿sí? ¿Dónde está Colombia? Más o menos en el medio aquí, ¿sí? Al lado de México. ¿Ok? Entonces, tenemos razones para desconfiar en los partidos. Pero esto nos presenta con un gran problema o dilema, ¿sí? Porque cuando la gente desconfía en los partidos, huye y va hacia los llamados movimientos políticos transitorios o descarta los partidos a favor de candidatos independientes o outsider, ¿sí? Para decirlo en inglés, un anglicismo. Pero este es un grave error. Digo aquí, por mucho que los partidos hayan fallado a los votantes, alejarse de ellos solo exacerba los problemas. Y lo podemos ver en la política actual de la región, como en el Congreso peruano. Un país donde casi no existen los partidos políticos, ¿sí? Este es un gráfico que muestra la composición es un mapa de los partidos en el tiempo a nivel de las elecciones municipales. 2002, 6, 10, 14, 18, 20, 22. O sea, eso debe ser chocante. A mí me gustaría ver sus caras y escucharlos, pero aquí tenemos en el 2022 115 movimientos regionales que compitieron en las elecciones. 12 partidos políticos y una alianza electoral, ¿sí? Y eso es mejor incluso que el 2018 y mucho mejor que el 2014 y el 2010, cuando participaron casi 230 formas o movimientos políticos o partidos políticos. Uno, ¿cómo puede manejar una democracia con tantos partidos, con tanta representación, con tanta fragmentación? Es imposible. No extraña que en el Perú han votado 3 presidentes en los últimos años y que el actual presidente Pedro Castillo no puede gobernar, ¿no? Se vuelve imposible. También tenemos no solo una fragmentación partidaria, sino una explosión en candidatos populistas y outsider. Y el ejemplo de esto es la Convención Constituyente de Chile. Mucha gente ahora está entrando a la clase. La Convención Constituyente chilena, donde de 155 miembros electos, 65 eran candidatos independientes sin afiliación partidaria. Uno puede gobernar, no puede gobernar así. Entonces, esto es muy problemático para la democracia, ¿sí? Un politólogo norteamericano muy importante en el estudio de los partidos políticos es Elmer Eric Schattschneider.
que tiene un nombre complicadísimo, un alemán de Minnesota, de donde soy yo, de hecho. Y él publicó un libro en 1942 que se llama Party Government, o Gobierno de Partidos. Y en ese libro dijo las cosas más famosas en el estudio de las instituciones en los Estados Unidos. Dijo, los partidos políticos crearon la democracia, y la democracia moderna es impensable, salvo en términos de los partidos políticos. ¿Sí? Latinoamérica, Perú, incluso Colombia, los países de la región están poniendo esto en prueba en este momento, ¿sí? Porque su problema fundamental es, si la democracia liberal sin partidos es impensable, Latinoamérica tiene el problema de que sus ciudadanos no tienen razones para confiar en ellos. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Voy a dejar esto un segundo. ¿Sí? No sé si están apuntando, si están tomando notas o si están simplemente dormidos en sus computadoras. Pero voy a descansar un segundo. Vamos a la segunda parte. ¿Cuáles son los beneficios de los partidos políticos? He hablado un poquito sobre los beneficios. Sí, fomentan y facilitan la participación, canalizan, como dije, las demandas ciudadanas, sirven para profesionalizar a los políticos, fomentan la legitimidad, ayudan en el reclutamiento político, un montón de cosas. Aquí, de hecho, tengo una larga lista. ¿Sí? Son esenciales, como distintos autores han destacado, porque primero dan orden a los procesos legislativos. Voy a discutir este punto bastante ahora, ¿sí? ¿Cómo dan orden a los procesos legislativos? Porque son mejores que simples agrupaciones de individuos. Dos, reducen problemas de multidimensionalidad del espacio temático. Esto suena muy como un discurso de politólogo. Pero la multidimensionalidad quiere decir que muchos de nosotros tenemos opiniones sobre ciertos temas y no otros. Y lo que hacen los partidos es agregan distintas dimensiones y crean coherencia entre esas dimensiones. ¿Sí? Tres, organizan el gobierno a través de grandes bloques legislativos. Reclutan líderes, canalizan las demandas ciudadanas, agregan intereses a través de esa canalización de demandas, fomentan la participación, estructuran las opciones electorales en las boletas, permiten la rendición de cuentas. O sea, hacen un montón de cosas que nosotros a veces no reconocemos. ¿Sí? Porque es difícil pensar cómo sería un gobierno, una vida política, si los partidos no existieran. ¿Sí? Comenzamos con el primer punto. ¿Cómo hacen efectivas las instituciones legislativas? Y les pido perdón, esta va a ser la parte más complicada de toda la charla esta mañana, porque es la parte más como matemática y la parte más, sí, pues, la más seria, creo yo. ¿No? Si tienen preguntas, por favor, yo no puedo ver el chat, pero tienen que poner algo en el chat y Sergio, por favor, me interrumpas y me dices. ¿Sí? Ok. El politólogo de Duke, John Aldrich. No, Mauricio, quiero verte. Ya, qué complicación, porque ahora te vi y te toca, ¿no? John Aldrich, no, si lo quieres apagar está bien, no pasa nada. John Aldrich de Duke publicó un gran libro en 1995 y preguntó, ¿por qué partidos? Why parties? El título en inglés. Y básicamente hizo un caso matemático de por qué los partidos tienen que existir en las democracias. ¿Sí? Él dijo, existe un conjunto de incentivos para que los políticos ambiciosos, ¿no? Los individuos, recurren a los partidos, porque tienen que juntarse los partidos. ¿Sí? Y él dijo, los partidos están diseñados como intentos de resolver problemas que los arreglos institucionales actuales
no resuelven. Y que los políticos han llegado a creer que no pueden resolver. ¿Sí? O sea, no es que son buenos, son necesarios. ¿Sí? Él dijo, de hecho, que la política legislativa es inestable sin los partidos políticos. Uno puede pensar en Perú o en cualquier país donde hay una fragmentación excesiva de partidos, ¿sí? O muchos candidatos o políticos independientes para ver cómo funciona o no funciona la gobernabilidad. Entonces, Aldrich comienza con algo que se llama la teoría de la acción colectiva. Tal vez ustedes saben algo de la teoría de la acción colectiva, pero la acción colectiva, que es una idea de Mansur Olsen, de su tesis doctoral de Harvard de 1965, dice que los individuos, o sea, que la racionalidad individual, que cada persona actuando en su propio interés, muchas veces no contribuye a la racionalidad colectiva. Es decir, cuando cada uno de nosotros nos portamos según nuestros propios intereses, no conseguimos nada porque interferimos con el bienestar de los demás. Un ejemplo muy clásico tiene que ver, por ejemplo, con el mar, ¿sí? Si nosotros queremos pescar, ¿no? Si yo pesco un poco, si hay un límite sobre la pesca, porque no queremos eliminar los peces en cierta parte del mar. Yo pesco y luego voy a hablar con las pobrecita gente que está aquí con sus cámaras. Mauricio también decide pescar y María José también decide pescar. Los tres vamos a pescar, ¿sí? Y hemos decidido que yo voy a pescar un número, o sea, un volumen, no importa el volumen, un volumen 100 de algo. Y Mauricio 100 de algo y María José 100 de algo. Pero yo digo, no pasa nada, si pescamos 200 cada uno, obviamente eso va a hacer mucho daño al ambiente y a los peces que hay. Pero si yo pesco 105, 110 y ellos pescan 100, no pasa nada, ¿no? Eso se vuelve un problema de acción, de la lógica de la acción colectiva, porque Mauricio puede pensar lo mismo, María José puede pensar lo mismo, ¿sí? Y al final, lo que es racional para mí individualmente en el corto plazo se vuelve en el largo plazo no racional. No sé si eso tiene sentido. Para darles otro ejemplo de un mal comportamiento mío. Yo fui a los 15 años a la China, ¿sí? Y fui, ¿cómo se dice el Great Wall of China? La muralla. La Gran Muralla debe ser, una cosa así. De Beijing al norte. Fui a la muralla y ahí hay letreros. No recojan piedras de la muralla. Y yo dije, es una muralla gigantesca, yo voy a agarrar una piedra. Yo tengo mi piedra de esa muralla, todavía está en mi casa. Sí, pero ¿qué sucede si todos nosotros, si las millones de personas que van a la muralla toman una piedra? Pues desaparece, ¿no? También es un problema de acción colectiva. Mala mía, sí, fui mala gente. Bueno, Aldrich dice, podemos resolver problemas de acción colectiva a través de los partidos. Pero primero hay que entender qué es un problema de acción colectiva en un congreso. Y dijo, tenemos que ver este problema a través de una forma muy, muy simplificada con 3 legisladores. Estoy aquí poniendo 3, pero no sale 3. ¿Qué tal? Hay 3 legisladores, ¿sí? No quiero ya hablar más con Pobre y Mauricio y Pobre y María José que están aquí. Vamos a hablar con otra gente, con Jairo, Sara y Juan. Con Juan Camilo. Ok, Jairo, Sara y Juan Camilo son legisladores A, B y C. Jairo, legislador A, Sara, legisladora B y Juan Camilo, legislador C. ¿Sí? Y ustedes tienen intereses. ¿Sí? Sus intereses son, aquí a través de los números, a través de los payoffs, 4, 3 y menos 9. ¿Sí? Vamos a decir, ustedes 3 aquí, A, B, C, y están evaluando 3 proyectos de ley. ¿Ok? Proyecto de ley X,
proyecto de ley Y o Y, dependiendo de tu país de origen, y proyecto de ley Z. ¿Sí? Tienen preferencias sobre esos proyectos de ley. ¿Sí? Jairo, que es legislador A, prefiere proyecto de ley X. Y eso le da a Jairo una ganancia de 4 unidades de lo que sea, no importa. Y proyecto de ley Y le da una ganancia de 3. Y proyecto de ley Z, es malísimo, le da una ganancia de -9. Es decir, pierde mucho, ¿sí? Con ese proyecto de ley. Y pierde mucho quiere decir que es un proyecto de muy dañino para su distrito electoral, ¿sí? En el caso de Sara, su proyecto de ley preferido es Z, su segundo proyecto de ley preferido es X, pero no quiere para nada proyecto de ley Y. ¿Qué dicen en Colombia? ¿Y o Y, Sergio? No sabemos. Bueno, y por último, Juan Camilo. Juan Camilo no quiere el proyecto de ley X, que le da -9, prefiere el proyecto de ley Y y proyecto de ley Z. ¿Ok? Medio confuso, pero simplemente hay 3 legisladores que son individuos y tienen preferencias distintas. ¿Sí? Esto se llama en la teoría de la elección social, se llama pagos simétricos. No tienen que recordar esto. Solo saber, bueno, hay diferentes pagos aquí. 4, 3 y -9. ¿Sí? Cualquier proyecto de ley fallido produce un pago de 0, ¿no? Porque se mantiene el status quo. ¿Sí? Entonces, la pregunta que hace Aldrich es, ¿qué sucede cuando estos legisladores actúan de forma independiente en este entorno que se llama pork barrel? Pork barrel, que no tiene traducción en el español, quiere decir que cada legislador está buscando algo para su propio distrito. Aquí veo que alguien dijo algo en el chat. Yo voy a minimizar la pantalla para ver el chat, para ver qué dijeron. Entonces, los que no me dicen si es Y o Y, no me están ayudando para nada. Quiero hablar colombiano. Y. No soy... Y, gracias. Listo, Y vamos a decir entonces. Aquí dije Y, me miraron aquí en España como si fuese realmente un tipo estúpido. ¿Sí? Entonces, pagos simétricos. ¿Qué sucede? Bueno, digamos que presento proyecto de ley X. ¿Quién va a votar a favor de proyecto de ley X? ¿Me pueden decir? Alguien habla, por favor. A y B. A y B, perfecto, gracias. Y se vota en contra. Entonces, esa legislación, o sea, ese proyecto de ley se convierte en legislación. O sea, pasa. Muy bien. A y B ganan. Chévere. ¿Qué pasa con proyecto de ley Y? ¿Pasa o no pasa? Pasaría igual. Muchas gracias. Exactamente, pasa. ¿Y qué pasa con Z? ¿Pasa o no? Sí, También. pasa. Exacto. Entonces tenemos 3 proyectos de ley que pasaron. Sin embargo, ¿cuál es la ganancia para cada legislador aquí? Para Jairo, Sara y Juan Camilo. Pues para A tenemos 4, 3 y -9. Entonces, legislador A tiene una ganancia de -2. Legislador B tiene 3, -9, 4, C, -9, 4 y 3. Entonces, para cada legislador, ¿sí? La ganancia es -2. Es decir, lo que sucedió en este contexto en que cada legislador votó en su interés personal o el interés de su distrito, resultó en consecuencias dañinas para sus distritos, ¿sí? Fueron resultados subóptimos, o como podríamos decir en términos de teoría de los juegos, era Pareto subóptimo, ¿sí? Lo que sucedió. Es muy ineficiente. ¿Okay?
sé que es mucha matemática. Pero ¿qué pasa cuando actúan de forma colectiva? ¿Qué pasa si legisladores A y B deciden formar un partido político? ¿Qué sucede? Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a votar. ¿Pasa proyecto de ley X cuando A y B son un partido? ¿Sí o no? ¿A está a favor, sí o no? Sí, sí pasan. Pasa, claro, porque A está a favor. Muchas gracias por aquellos que están así. A está a favor, B está a favor, pero C no. Pero A y B son un partido, entonces deciden, sí, esto nos conviene. Ok, bueno. ¿Qué pasa con proyecto de ley Y? ¿Pasa o no pasa? También si ahí es un partido. ¿Perdón? También pasaría si ahí es un partido. Si A y B son un partido, no pasa esta vez. No, tendría que ser A y C. Exacto, pero A y C no son partido. A y B dijeron, vamos, somos el partido C, no sé, no queremos nada que ver con C. Entonces A y B deciden rechazar ahí ese proyecto de ley, aunque A se beneficiaría de ese proyecto de ley. ¿Sí? Entonces, no pasa. Igual con Z, no pasa, porque aunque B se beneficia de Z, resulta en una gran pérdida para A. Entonces, dado que A y B son un partido, no pasa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que resulta. El proyecto de ley X se convierte en legislación, Y no y Z no. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Bueno, claramente A y B ganan y C pierde. ¿Tiene sentido más o menos? Bueno, esto ayuda a estar con ustedes presencialmente para hablar más de este tema, pero es la explicación matemática de cómo los partidos pueden ayudar a superar problemas de acción colectiva. ¿Sí? Entonces, podemos ver cuando hay voto independiente, es decir, cada persona vota por sí mismo, o universalismo, es decir, cuando todos votan a favor, o cuando hay un partido político, en este caso de B y C, ¿qué sucede? Cuando es voto independiente, A vota por X, B vota por y C vota por Z, pero en cada caso no pasa el proyecto de ley. ¿Sí? Cuando es universalismo, es decir, cuando pasan todo, resulta en una ganancia de 1. Pero cuando hay un partido político de B y C, votan en contra de X, a favor de Y y a favor de Z. ¿Sí? Es decir, pueden ustedes cambiar los números y en muchas circunstancias es más racional o ayuda a la racionalidad colectiva un partido o un grupo de individuos que votan juntos que individuos que votan por su conciencia. Esa es una gran queja nuestra, ¿no? De los partidos políticos. ¿Por qué siempre votan juntos? Porque mi representante no vota como nosotros queremos. Eso se llama en inglés log rolling, ¿sí? Que tampoco tiene una buena traducción, como pork barrel. Quiere decir que están votando con el partido, porque al final las votaciones del partido van a dar más beneficios al distrito o a los votantes de ese partido que si no estuvieran haciendo eso. El punto al final es que los partidos coordinan la elección entre individuos para superar estos problemas de acción colectiva. Ese es el gran punto. Si se aburrieron, si, no sé, tomaron una siesta durante esta explicación, ese es el punto que deberían anotar. Esta idea de coordinación. Sí. Bueno, vamos a seguir. Esto es lo último de matemática en toda la presentación y es otro tema que se llama elección colectiva o social choice theory. Y es una idea del matemático francés Nicolas de Condorcet y creo que es británico Kenneth Arrow, que hablaron de ciclos de preferencias, que nosotros no tenemos preferencias muchas veces
No es sí o no, sino nosotros ordenamos nuestras preferencias, ¿sí? Eso se llama en términos matemáticos la no transitividad de las preferencias. Pero también pueden llevar al problema de la acción colectiva y un problema de la llamada elección social. ¿Okay? ¿Cómo voy con el tiempo? Voy lento. Bueno, aquí tenemos 3 legisladores, A, B, C, nuevamente. Aquí son 3 alternativas, un proyecto de ley X, una enmienda Y y el status quo Z. Y cada legislador aquí tiene preferencias, una primera preferencia, segunda preferencia y tercera preferencia. La votación es mayoría por turnos, ¿sí? Es decir, llegamos a, sí, hay distintas utilidades o ganancias para la primera preferencia, la segunda preferencia y la tercera preferencia. Tal cual como vimos anteriormente, ¿no? Con X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, si tomamos, este es el orden de X, Y y Z para A, B prefiere Z, X y C prefiere Y, Z y X en ese orden. ¿Sí? Pues lo que sucede es que si votamos por X, A y B están a favor. Si votamos por Y, C y A están a favor. Y si votamos por Z, B y C están a favor. Y la utilidad para cada legislador nuevamente es -2. O sea, esto es una versión de lo mismo que vimos ahora. ¿Sí? O sea, resulta -2. Pero los partidos tienen la posibilidad de cambiar las reglas en cómo votan. Entonces, no vamos a votar A, B y C juntos. ¿Sí? Los partidos, las partes, no. Los partidos adoptan reglas legislativas y establecen la agenda. ¿Sí? ¿Qué sucede si adoptamos una regla de doble vuelta, de 2 vueltas? Pues aquí vamos a votar entre X y Y en la primera ronda, ¿sí? Y si votamos entre X y Y, A está a favor. Bueno, quiero ir un poquito más rápido porque estoy yendo muy lento. Podríamos escoger 3 de ustedes, pero digamos que uno de ustedes es X, uno es Y, uno es Z. Perdón, uno es A, uno es B, uno es C. Entre X y Y, A prefiere X, B prefiere X y C prefiere Y. Entonces pasa X. En la segunda ronda, X va contra la otra opción que es Z. Y con los X versus Z, A vota por X, B vota por Z, C vota por Z. Entonces, Z es la ganadora, la preferencia ganadora. ¿Sí? Es decir, anteriormente, los partidos votando de forma independiente, si tenemos X, Y, Z, A vota por X, B vota por Z, C vota por Y. No pasa nada. Ninguno de los proyectos pasa porque cada uno tiene su preferencia. Pero cuando cambio la regla electoral a través de tener un partido, puedo controlar que X le gane a Y y luego X, Z le gana a X. ¿Sí? Luego puedo hacer lo mismo con Z y X y Y y Z. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo más, un poquito más fijo. Voy a dejar de compartir esto un segundo. Quiero saber, ahora sí estoy viendo los sí, la ganancia es la misma, Jairo dice no pasa, gracias, ya están participando. Quiero saber qué quieren almorzar, ¿sí? Entonces, literalmente, quiero que todos pongan en 10 segundos qué quieren almorzar. No quiero que vean, bueno, no, dígamelo en privado. Jaco, Colombia. Sí, ajá, dale. Voy a ver todo, por favor. Voy a esperar 30 segundos, tomar agua. Mucha bandeja paisa.
Bueno, yo creo que son 20 y tanto ahora. Ok, perfecto. Bueno, Felipe, estoy de acuerdo. Valentina. Bueno. ¿Cuántas opciones hay? Aquí veo, vamos a leer, ¿sí? Yo voy a leer incluso los mensajes directos, ¿sí? Ajiaco, pasta, ajiaco, hamburguesa vegetariana, lasaña, sushi, bandeja paisa, buffet. ¿Pero buffet qué? ¿Buffet de qué? Buffet con todo. Así quiere, Melkin quiere buffet con bandeja paisa, pasta, sushi, pizza y todo. Y ajiaco. Pizza, pasta, arroz con pollo, ensalada de frutas, pizza, bandeja paisa, pizza, pasta, hamburguesa, arroz con huevo y papas. Melkin, bien, Melkin, estoy de acuerdo. Y Valentina quiere todo salvo pasta, porque todos quieren pasta. ¿Sí? Ok, chévere. Bueno, digamos que si ustedes tuvieran que votar, ahora yo digo, van a ponerse de acuerdo y van a escoger una sola cosa para comer. ¿Sí? Tienen que cambiar ahora su pensamiento. Si yo decía, ustedes tienen que, necesitar 50%, necesitamos una mayoría simple para comprar esa comida. Yo voy a comprar la comida, pero necesitan ponerse de acuerdo y necesita haber una mayoría simple, 50% más 1. Ah, David dice cambio a sushi. Ángela dice sancocho. La mayoría quiere pasta, dice, bueno, no sé. Buena pregunta. Ok. Si tengo que negociar pasta, si no, me mantengo. Bueno. ¿Y qué tal si yo pongo aquí, negociamos? Ah, ¿y cómo van a negociar? La bandeja paisa tiene más proteínas. Yo estoy en España, yo escojo bandeja paisa, porque no tengo acceso a la bandeja paisa. Hoy pasta, mañana sushi. Ya la gente está cambiando de opinión, ¿no? Vayan. Quiero que decidan, ¿sí? Más bandeja paisa. Ok. Es que es diferente cuando hago este ejercicio en los Estados Unidos que con gente colombiana y o cubana. Porque en Estados Unidos nadie escoge ni bandeja paisa, ni ajiaco, ni sancocho. Bueno. ¿Han decidido? Quiero que escojan otra vez. ¿Sí? Ahora, no. Tengo 3 opciones y pueden escoger entre esas 3 opciones, ¿sí? Tienen bandeja paisa, sushi y pasta. Voy a perder. Esto no me va a funcionar, escogí mal. Esto es todo un truco mío y voy a perder. Leonardo, pasta, ok. Tenemos pasta, sushi, pasta, sushi, bandeja paisa, pasta 6, bandeja paisa 3, 4, pasta 7, bandeja paisa 5, pasta 8. Yo creo que gana pasta, ¿verdad? ¿Contaron? Bueno, entonces, digamos, podemos seguir con este ejercicio, pero digamos que gana pasta, ¿sí? Algunos de ustedes están molestos porque no comieron ni sushi, ni pasta supremacy, ni sushi, ni bandeja paisa. Mucho menos las cosas del principio, ¿no? Algunos negociaron, pero otros no. Una pregunta, ¿tuvieron elección libre?
sea, Mauricio dice, Mauricio, yo te dije, tienes que escoger tal cosa. No. Escogiste. Bueno, voy a compartir. No sé ¿Cómo compartir esta cosa otra vez? Ajá. Bueno. Aquí llegamos. Pam, 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 pam. Yo supe que iban a escoger pasta. Menos mal que no escogieron bandeja paisa, porque no sabía bandeja paisa, no sabía que iba a surgir eso. Los gringos escogen o pizza o pasta. ¿Sí? Y yo cambio la regla para que escojan uno o el otro. Si muchos de ustedes habían escogido pizza al principio, yo no iba a incluir esa opción en la segunda ronda. ¿Sí? El sushi es increíble, pero supe que la mayoría no iba a escoger sushi. Ninguna clase gringa ha escogido sushi en 8 años, ¿sí? De este ejercicio. Yo les obligué a escoger pasta, más o menos. ¿Sí? Porque decidí cuáles opciones iban a considerar. Eso se dice, escogieron sobre 3 alternativas en el lenguaje de teoría de los juegos. ¿Y qué salió? Pasta. No solo eso, sino si vuelvo al chat, ¿sí? Si vuelvo al chat, sí, ganó pasta, ¿no? La gente está emocionada por la pasta. ¡Wow! ¿Qué voluntad tengo yo? ¿Cómo influyo yo sobre la toma de decisiones? Pero es muy insidioso. Yo escogí. Pero limito las opciones, es libre, pero si mi opción no estaba, cambia la percepción, tal cual, Mauricio. Sí, sí. Entonces, eso es lo que hacen los partidos. Lo que yo acabo de hacer se llama control de la agenda. ¿Sí? Y eso induce un equilibrio por estructura, que es diferente a un equilibrio por preferencia. Porque no hubo equilibrio cuando cada uno votó por su preferencia individual. Alguien quería ensalada de frutas, por ejemplo, que también me suena excelente. Alguien quería, ¿qué más? Hay un montón de opciones. Ustedes también son súper sanos, ¿ah? Yo doy clase a militares en los Estados Unidos y comen como 6,000 calorías al día. Y todos dicen así como, pollo frito. No, aquí ha estado muy bien. Bueno, eso es lo que hacen los partidos políticos. Chévere. Ya terminamos la parte más complicada y difícil y ahora vamos volando para terminar. También, a través de esto, los partidos fomentan la gobernanza. ¿Por qué? Porque ofrecen apoyo legislativo coherente, como acabamos de ver con estos ejercicios. Porque actúan como grupos y no como una agregación de individuos. Y porque controlan sus agendas, ¿sí? Lo que hacen es crear estabilidad donde tal vez no hay estabilidad, ¿sí? A favor o en contra al programa del presidente. Esto es muy importante en sistemas multipartidistas. ¿Qué hizo Petro al ganar la elección, la segunda vuelta en Colombia? Forjó una coalición, porque tiene que gobernar. Una coalición es una especie de partido, es una especie más débil de partido, ¿sí? Pero es un partido porque necesita su mayoría simple para pasar proyectos de ley, ¿sí? Entonces hay cierta coherencia y estabilidad cuando el presidente goza de esa mayoría simple. Pero la formulación de políticas públicas se vuelve más precaria cuando los presidentes no cuentan con bancadas legislativas sólidas. Los sistemas más fragmentados de Latinoamérica, Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú, hay casos de corrupción ahí, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando los presidentes no cuentan con apoyo legislativo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comprar ese apoyo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lavallato? Algo que está ya a nivel mundial.
al principio en parte es un plan para comprar una bancada para el presidente. Es el escándalo del llamado Mensalão en Brasil en los 2000. Era un escándalo para pagar el apoyo, comprar el apoyo de legisladores, ¿sí? Segundo, sin una base fuerte, sólida, los presidentes tal vez no permanecen ni siquiera en sus cargos. Yo aquí pongo dos ejemplos muy de alta inestabilidad, Ecuador y Perú. Entre 1997 y 2005, 3 presidentes ecuatorianos se cayeron. Abdalá Bucaram, Yamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. En Perú tenemos las caídas de PPK, que gozó de 18 escaños en el Congreso, y Martín Vizcarra, que no pertenecía a ningún partido y tenía 0 escaños en el Congreso. Uno, ¿cómo va a sobrevivir un voto de juicio político si no tiene apoyo legislativo? ¿Por qué sobrevivió Samper? Porque Samper tuvo apoyo legislativo y compró otro apoyo legislativo. ¿Sí? Pero Samper sobrevivió. Ok. 3, facilitan la participación cívica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto realmente no es matemática, es muy fácil. Ese es el cálculo de votar o el cálculo del voto, ¿sí? Que nosotros usamos en la ciencia política norteamericana. Es un poquito diferente un sistema como varios latinoamericanos en que el voto es obligatorio. Pero digamos que votar a veces es costoso para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el premio R de votar es muy bajo. Yo veo a Mauricio aquí, que sigue aquí con nosotros, así con la cámara. Mauricio, vas a hacer ejemplo. Mauricio puede ir a votar, ¿sí? Mauricio, ¿importa tu voto? Puede ser. Mauricio, ¿qué ganas cuando votas? Algo. O sea, sí, dijo, tal vez. No fue como que por supuesto ganó algo, no. Bueno, Mauricio tiene que tomar en cuenta cosas, ¿sí? Inconscientemente. Primero, la probabilidad de que su voto afecte algún resultado. Eso es bastante bajo. O sea, no es que Colombia estaba esperando, o sea, el futuro de la República depende de Mauricio, ¿no? O sea, Mauricio votó Hernández o Petro, ¿no? Mauricio, ¿cuál es? ¿No? Su voto importa, pero no es determinante, ¿sí? En este sentido. Y esa probabilidad, ¿sí? Multiplicado por el beneficio diferencial del ciudadano por la elección de su candidato preferido. O sea, si a Mauricio no le importa si gana Petro o Hernández, o sea, su utilidad en votar es menor. Pero eso, la probabilidad multiplicado por el beneficio, se agrega al deber, es decir, como el deber cívico de votar, el orgullo de que uno se siente. En Estados Unidos nosotros tenemos unos stickers que dice, I voted, ¿no? Entonces como, ¡woo! ¡Qué increíble ganancia! ¿No? Ustedes pueden, no sé si en Colombia todavía es así, pueden andar con así, la tinta aquí. No, eso no es en Colombia. Bueno, en Perú y en Ecuador es así. ¿Okay? Y el costo de votar. Uno tiene que sacar el costo de votar. Tal vez está lloviendo. Cada vez que estoy en Bogotá llueve. Entonces, digamos que está lloviendo y yo quiero ir a votar. No, no me quiero mojar, hace frío. Me quedo en la casa. Ese es el costo. ¿Sí? Entonces, cada votante está considerando esto. En la mayoría de circunstancias, los politólogos muestran que votar no es racional. Y eso es bastante malo para los políticos y probablemente para los ciudadanos. ¿Sí? Y son los partidos que intentan resolver este problema. ¿Qué hacen? Bueno, pueden manipular los distintos elementos de esta ecuación. Ahora, es difícil manipular el beneficio diferencial del ciudadano, ¿no? Pero, y la probabilidad. Pero sí, los partidos pueden afectar el valor del deber cívico y pueden minimizar el costo de votar, ¿sí? Los partidos
lo que hacen es movilizan a los ciudadanos. Incluso en algunos casos llegan autobuses para llevar a los ciudadanos a los centros de votación. ¿Sí? Eso es minimizar el C. ¿Sí? También dicen, es importantísimo para el futuro de la república que voten. Entonces, si uno va y vota y dice, la democracia depende de mí, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, aumenta el D. ¿Ok? Y eso al final es muy bueno para los candidatos, porque para los candidatos sin partidos, si nadie vota, nadie gana. Y cuando nosotros votamos, sentimos que nosotros tenemos más eficacia, ¿no? En el sentido de ciencia política, de eficacia, que nosotros estamos invertidos en el proceso político y que el proceso político depende de nosotros. Prestamos más atención al proceso político y además sentimos que los políticos deben ser más accountable, que deben rendir cuentas con nosotros cuando nosotros votamos. Entonces, los partidos se involucran en esto del cálculo de votar para maximizar el deber cívico y minimizar el costo. ¿Sí? Bueno, casi terminamos. También proveen atajos cognitivos para los votantes. Eso se llama más o menos el valor reputacional o una economía de escala de los partidos. Ahora, los partidos programáticos, eso es algo que podemos discutir en la pregunta-respuesta, pero los partidos programáticos son marcas muy útiles o atajos cognitivos, heurísticos para los votantes, que nos ayudan a elegir entre opciones reconocibles. Uno tal vez sabe la plataforma de un candidato presidencial, pero ustedes cuando van y votan a nivel, no sé, municipal, saben mucho de los candidatos. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cómo tomamos las decisiones? Estamos bien con tiempo. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Cómo toman ustedes sus decisiones cuando votan? Mauricio dice a través del partido. Totalmente. Sabemos en los Estados Unidos R o D, ¿no? Republican, Democrat, al lado del nombre y no, yo soy tal cosa o tal cosa y así voy a votar, aunque no sepa nada del candidato. ¿Sí? Es igual en muchos otros países. No estamos eligiendo a individuos, estamos eligiendo las marcas de esos individuos. ¿Sí? Es por la misma razón que todo el mundo sigue comprando, no sé, Jordans, ¿no? Es una marca que tiene una reputación. Pues los partidos son iguales, ¿sí? Como votantes no siempre conocemos los candidatos en la boleta electoral, sobre todo para cargos menores, ¿no? Entonces, esa marca del partido da pistas importantes sobre la ideología del candidato, sobre su comportamiento político, etc. Es muy problemático en Latinoamérica porque hay partidos débiles y fugaces, ¿sí? Nosotros estamos escogiendo entre candidatos que desconocemos, ¿sí? Desde el nivel presidencial hasta para cargos inferiores. O sea, en Perú eligieron a Pedro Castillo y la mitad del país dijo, es un marxista, es un comunista, loco. En realidad, no sé si es nada, o sea, no sé si tiene ideología Pedro Castillo. Estaba alineado en ese momento con un partido comunista, pero él nunca tenía afiliación partidaria. No sabemos qué cree Pedro Castillo. Y en términos económicos ha sido centro derecha, ¿sí? Porque nadie sabía, no teníamos pistas. Bueno. Por último, los partidos reclutan y profesionalizan los políticos. Hay un viejo dicho de que si alguien necesita una operación, uno va a un cirujano, ¿sí? Mi cuñada es cirujana. Seguramente es muy buena en su trabajo. Yo confío mucho más en ella que en mi hermano. Mi hermano hace cosas políticas, él no sabe nada de la medicina. ¿Por qué confío más en ella que él? Aunque confío en mi hermano en otras cosas. Porque ella es cirujana, ella es médica profesional. Mi hermano no es nada profesional en medicina.
Es un huevón profesional, más nada, ¿sí? Pero nosotros, por alguna razón, desconfiamos en los políticos profesionales, ¿sí? De hecho, es una manera de maldecir a los políticos. No, yo no soy un político así. Yo no soy como los demás. Yo no soy político de carrera. Eso está mal visto. Esa es una mentalidad que puede causar daño, ¿sí? Esa interpretación. Los partidos responsables cultivan y profesionalizan a los políticos ambiciosos. Uno que se lanza para la presidencia a través de un partido programático, como los partidos uruguayos. Probablemente ha sido político a nivel local. A lo mejor un legislador, un alcalde. ¿Sí? En otros países tal vez fue senador o senadora. Tal vez hacía otras cosas en la política. Ganó la confianza de sus copartidarios dentro del partido. ¿Sí? Y luego, con el apoyo del partido, se lanzó a la presidencia. Eso es muy importante, ascender en las filas del partido. ¿Sí? Porque uno llega a la presidencia con ciertas herramientas, o llega a ser legislador o legisladora con ciertas herramientas, con conocimiento de cómo funciona la política. Y eso hace más fácil el proceso de legislar y de responder a las demandas de la ciudadanía. En este sentido, lo más dañino para una democracia son candidatos outsider. Yo no soy un político, yo soy un hombre de negocios, yo soy un empresario. No. Se vende muy bien el empresario que se lanza para la presidencia. Por si acaso, los empresarios que son candidatos siempre son hombres, nunca son mujeres. ¿Sí? Fíjense. Los empresarios, por lo general, no son buenos políticos. Son buenos en ¿qué? En negocios, pero no son buenos en el trabajo de gobernar. No conocen la maquinaria política. ¿Sí? Entonces los partidos son guardianes, son como tapones, ¿no? Impiden que los populistas, los demagogos y los outsiders no preparados tomen el poder. Pedro Castillo es un ejemplo de, creo que de izquierda, no sé, pero es un outsider. Rodrigo Rojas Bade es el ex vicepresidente de la Constituyente Constitucional chilena, que es alguien que decía que tenía cáncer. Resulta que no tenía cáncer, ¿sí? Y resulta que no era bueno en su trabajo. Y fue, pero un desastre el proceso del Constituyente Constitucional en Chile. ¿Por qué? Porque 65 de los 155 constituyentes eran independientes que nunca habían sido políticos. Muy difícil gobernar en ese contexto. ¿Qué hacemos entonces, gente? Si yo comencé la presentación y les dije, me gusta, Valentina, gracias, que estoy viendo el chat. Gracias, Valentina. ¿Cómo podemos crear partidos responsables en Latinoamérica? Entonces, sí, la problemática es que tenemos muchas razones para no confiar en los partidos, pero como les acabo de explicar, los partidos son fundamentales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este dilema? Bueno, tengo algunas sugerencias. Si tuviera la respuesta, pues yo no creo que estaría aquí con ustedes esta mañana. Yo estaría así hablando, no sé, con unos gobiernos en Latinoamérica y ganando, como se dice en Ecuador, ganando bastante kushki. ¿Sí? Un buen kushki. Primero, parte del problema tiene que ver con la élite política que está en los partidos. Hay que reconocer el problema. Que los votantes tienen que exigir de sus élites mayor responsabilidad y mayor rendición de cuentas. ¿Sí? Esta carga recae sobre los hombros de los líderes y activistas de los partidos.
Esta idea se llama Responsible Party Government, o gobierno de partido o del partido responsable, que también es una idea de E. Schachtschneider. Otra vez con ese nombre tan complicado, nombre alemán, pero Schachtschneider decía que los partidos deberían formular propuestas de políticas, proyectos de ley, cosas así, presentarlas a los votantes, ¿sí? Y hacer que las elecciones sean ocasiones o momentos para la toma de decisiones políticas importantes. O sea que ese vínculo del partido con el votante y con las políticas públicas crea cierta responsabilidad del partido con el votante a través de las elecciones y esta rendición de cuentas inmediata. Y para él, el grado de la democracia dentro de cada país dependía de esta capacidad para traducir elecciones políticas, ¿sí?, en políticas de gobierno. Bueno, podemos ver cuántos gobiernos colombianos, ¿sí?, en los últimos años han traducido sus proyectos propuestos en las campañas electorales en políticas de gobierno. Yo no lo sé. Ustedes pueden pensar por sí mismos, ¿no? Si eso pasó con Duque, si pasó con Santos, qué pasó con Uribe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en parte eso depende de la ideología política de cada uno de ustedes. ¿Sí? Si uno es de derecha y dice, wow, Uribe hizo un tremendo trabajo, hizo exactamente lo que decía que iba a hacer, bien. Y para otros, no. Okay. Sin embargo, para Schachtschneider, el ciclo de la democracia, ¿sí?, tiene que ser uno de partidos responsables. Decisiones electorales entre partidos que tienen plataformas distintas y la organización política a través de los partidos después de las elecciones. ¿Sí? Bueno. Hay una pregunta. Mauricio, en el chat. ¿Cómo se exige sin caer en el voto castigo? Es una muy buena pregunta. Pues Schachtschneider asumía que hay por lo menos dos partidos responsables. Entonces, cuando un partido es menos responsable, uno escoge el otro. ¿Sí? Pero es muy difícil cuando todo el sistema de partidos está compuesto de grupos no responsivos y no responsables. Definitivamente. Ahora, puede ver que en los Estados Unidos se habla de Responsible Party Government, exactamente esta idea de Schachtschneider, para no decir que está mal en Colombia o Perú otra vez, o Brasil o lo que sea, o Argentina. En los Estados Unidos hablan de esto. Ustedes saben qué son estas dos señoras. A la izquierda es una republicana que se llama Lynn Cheney. Y a la derecha, Elise Stefanik. Lynn Cheney es una republicana muy conservadora que votó a favor del juicio político del expresidente Trump. A la derecha es Stefanik, que es una política más joven que quiere ser candidata para la presidencia y quiere ser líder dentro del Congreso. Ella era una conservadora muy moderada anti-Trump. Pero para ganar su elección se volvió trumpista y votó en contra de su juicio político. Sí. Entonces, para muchos, incluso para los mismos republicanos, Lynn Cheney es una republicana responsable. Y Elise Stefanik no. Que Lynn Cheney, ¿sí?, para ella tuvo más peso la democracia norteamericana que la supervivencia de su partido o la ganancia electoral de su partido. Y para Stefanik el opuesto. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de élites que tienen un imperativo democrático a la izquierda para ser, no sé, para portarse de una manera
que apoya la democracia, como hizo Stefanik, ¿sí? En lugares donde la élite se comporta de manera irresponsable, como este artículo dice que hizo Stefanik, no brinda a los votantes alternativas programáticas, ¿sí? Los sistemas continuarían deteriorándose. Okay. Segundo, se requiere mayor compromiso civil. Las organizaciones civiles tienen que también forjar vínculos con los partidos políticos y viceversa. Hay un programa en Venezuela en este momento de vincular la sociedad civil venezolana de distintos sectores con los partidos de oposición antes del 2024. Es un gran esfuerzo con mucha inversión de dinero. Y vemos aquí, estas son iniciativas del llamado National Democratic Institute de los Estados Unidos, ¿sí? A nivel global, para fortalecer a los partidos políticos a través de organizaciones cívicas, ¿sí? Una forma de abajo hacia arriba de fortalecer a los partidos en vez de arriba hacia abajo, ¿no? Porque podemos pensar que exigir responsible party government es de arriba hacia abajo, obviamente con vínculos de rendición de cuentas vertical, ¿no? A través de elecciones. Pero aquí también hay cierta rendición de cuentas y fortalecimiento de partidos de abajo hacia arriba, ¿sí? Y por último, se puede mejorar el diseño institucional, ¿sí? Incentivando a los sistemas de partidos más fuertes y más responsables. Por ejemplo, subir barreras para la formación de partidos, ¿no? Que no necesita X cantidad de firmas o X cantidad de interés para crear el partido y para participar en las elecciones. O limitar la capacidad de los independientes para competir. Eliminaron esta regla en Chile para la constituyente. Entonces, ¿qué pasó? Lo que va a pasar siempre, ¿sí? Entonces, si uno exige que los candidatos formen parte de listas o de partidos, ¿sí? Eso ayuda a minimizar estos candidatos independientes. Y también exigir, por ejemplo, que los partidos que compiten en elecciones subnacionales, ¿no? Regionales, municipales, etcétera, coloquen candidatos en un cierto porcentaje de distritos. En Perú, los partidos compiten, cada movimiento regional compite solo en su región. Pero si tuviera que competir en varias regiones, no sé, el 60% del país, el 75% del país, su plataforma ya no será una plataforma meramente regional, sino nacional, con mayor coherencia entre los distintos candidatos, legisladores, alcaldes, concejales, etc. No, seguramente hay otras sugerencias, pero el objetivo en cambiar las reglas es simplemente fortalecer a los partidos al costo de los movimientos políticos regionales, los candidatos independientes y los outsiders. Sí. Bueno, yo creo que con eso vamos bien, ¿no? Han sido 90 minutos. Sergio me dijo 90 minutos, han pasado 89 minutos, ¿sí? La pregunta final es, ¿la élite política, los diseñadores institucionales, prestarán atención a la advertencia, ¿no? A esta advertencia de que necesitamos partidos fuertes y sin partidos fuertes los sistemas políticos encuentran mayores problemas? No lo sé. No lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias, John, por toda tu intervención y por la sesión. Vamos a abrir entonces en esta segunda parte el espacio para preguntas. María José Almanza va a estar aquí coordinando el espacio para las preguntas, de manera que todas las personas que quieran intervenir, preguntar o lo que sea, por favor aprovechen este espacio. Creo que es un tremendo privilegio tener aquí a John, de manera que si pueden participar sería buenísimo. Solamente les vamos a pedir que para poder optimizar el espacio, solamente nos quedan 30 minutos, no se vayan a extender en sus intervenciones. Si es el caso, María José los intervendrá, los interrumpirá para que podamos aprovechar al máximo estos últimos minutos.
Comencemos entonces con David y en adelante digamos que seguirá María José ahí con la moderación. David, adelante. Bueno, primero, pues gracias, doctor John, por la clase. Muy rápido, son más como comentarios para ver usted qué opina. Lo primero es que creo que elevar las barreras electorales se ha demostrado, al menos en Colombia, que no ha funcionado a partir de la reforma política del 2002, 2004, no recuerdo exactamente cuándo, que igual no se genera una responsabilidad de los partidos. Y lo segundo, no sé qué piensa usted de eso. Y lo segundo va referente a ver los partidos, si bien en un momento se vieron como vehículos electorales para llegar a presidencia, a las presidencias, creo que se están convirtiendo como esa negociación dentro de los mismos, dentro de las mismas como conjuntos o digamos grupos que se hacen los gobiernos presidenciales en diferentes países, caso de El Salvador con Nuevas Ideas, el caso de México con Morena y ahora el caso pues del pacto histórico en Colombia, donde la negociación se da es en términos dentro de una coalición, y pues que eso genera, digamos, más irresponsabilidad por parte de los partidos en términos de precisamente generar esa marca representativa de los partidos, sino que se da en términos de yo quiero tener cierto poder, cierta cantidad de dinero, y en ese sentido, pues, precisamente como optimizar mis resultados. Gracias, David. Contesto, Ángel. Sergio. Sí, de una vez, adelante. Vale. Ajá. Bueno, David, muy buenas preguntas. Desconozco la ley electoral colombiana o la reforma a la ley electoral. Sin embargo, Colombia es un caso muy, muy, muy interesante, porque es un país donde paradójicamente los partidos se volvieron demasiado fuertes, ¿sí? O sea, el opuesto sucedió de todos de los riesgos que yo señalo aquí, ¿sí? También hay riesgos asociados con sistemas en que los partidos son demasiado fuertes, donde controlan absolutamente todo y realmente no hay mucha competencia entre esos partidos, ¿sí? Hemos visto eso en Colombia y su país hermano, Venezuela. En Colombia comenzando en el 35 y luego nuevamente pues en el 58, ¿sí? Y en Venezuela en el 58 hasta el 70, bueno, hasta el 83 por ahí, ¿sí? En que los dos partidos dominantes controlaban cada aspecto de la vida política de la gente. Entonces, Colombia, primero en las reformas del 91, de la Constitución del 91, hizo descentralizar el poder y bajar las barreras para poder incorporar nuevos partidos políticos, ¿sí? Entonces, el sistema estaba muy difícil. Estaba aquí y ahora está como aquí yendo hacia acá, que es Perú, ¿sí? Y realmente sería mejor estar aquí en el medio, ¿no? Nuevamente, no sé de la reforma de como dices, 2002 o 2004, pero será bueno para el sistema de partidos nuevamente realizar reformas para minimizar la fragmentación partidaria en el Congreso y fortalecer los partidos existentes. Sin embargo, lo que vimos en la elección pasada es que los colombianos están hartos de los partidos tradicionales, ¿no? Y están, al parecer, hartos del centro, ¿sí? Entonces, creo que los políticos y los grupos de la sociedad civil se tienen que preguntar ¿por qué? ¿Por qué la gente rechazó al centro, a la centro derecha y todo eso? A favor de dos polos, ¿sí? Será muy interesante e importante. Y segundo, tu pregunta sobre los vehículos electorales, totalmente de acuerdo. Hemos visto esto en México, en El Salvador, en Ecuador, en Brasil, en casi todos los países de la región, ¿sí? Morena es un partido, pero ¿qué es Morena sin AMLO? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es el Partido Liberal de Brasil sin Bolsonaro? Pues, ¿qué es Alianza País sin Rafael Correa? Nada, desapareció, se colapsó, ¿sí? Entonces, son movimientos, ¿sí? Que, claro, son partidos
en un sentido muy, no muy preciso, pero en realidad son vehículos electorales, no son partidos programáticos, ¿sí? Entonces, obviamente la gente en estos sistemas están buscando alternativas a los partidos programáticos, pero en buscar alternativas están escogiendo opciones que van a hacer más daño a sus propios sistemas políticos. Eso es mi temor, eso es lo que yo estoy viendo. La excepción aquí es más en Bolivia. Y el movimiento al socialismo de Evo Morales sobrevive porque era una organización política que existía antes de Evo, ¿sí? No era un vehículo para Evo, era una organización con una estructura coherente, ¿sí? Una jerarquía. Y ahora quiere votar a Evo de su partido, ¿no? Pero Morena sin AMLO no existe, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, ¿cuál era el vehículo electoral de Rodolfo Hernández? Definitivamente no existe sin él en Colombia. Gracias. Próxima persona, sí, que son varias manos. Ahora le damos la palabra. Ahora le damos la palabra a Juan Camilo Guevara. Les recordamos que las intervenciones tienen que ser cortas para que nos alcance el tiempo. Bueno, buenos días pues al doctor y a todos los participantes, y pues tengo una pregunta relacionada con la acción, cuando tocamos el tema de acción colectiva y elección colectiva, en donde el doctor nos decía de que pues evidentemente se creaban ciertos grupos políticos para facilitar la toma de decisiones, pero en la actualidad colombiana hemos observado de que han estado beneficiando ciertos sectores que son, como así decirlo, electoralmente poco relevantes en cuanto a la cantidad de votos que aportan. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando la balanza, pues esa balanza de elección está muy inclinada hacia cierto sector? Un ejemplo de esto sería Colombia con un sector bancario, en donde pues por lo general nosotros como ciudadanos tenemos la idea de que todas las políticas que puedan afectar a este sector por lo general nunca van a pasar en el Congreso. Y eso que es un sector de que evidentemente pues tiene mucho dinero, pero en realidad es muy pequeño en cuanto a cantidad de votos. Muchas gracias. Juan Camilo, buena pregunta. Eso lamentablemente es una realidad casi universal, ¿no? Y ha sido casi universal desde el siglo XIX en muchos países. Tradicionalmente, esa es la brecha entre el conservadurismo económico y el liberalismo, ¿no? En cuanto a temas de la redistribución y los intereses de los banqueros o los sectores bancarios. Bueno, la teoría dice que deberíamos votar por los partidos que no representan los sectores bancarios, simplemente, ¿no? Que deberíamos apoyar a una alternativa programática. Pero esa alternativa tiene que existir, ¿sí? No sé, o sea, yo no te puedo decir cuál es esa alternativa o cuáles son esas alternativas en Colombia, pero seguramente existen, ¿no? Incluso en su retórica, existen. Hay que pensar cuáles fueron los candidatos no preferidos por el sector bancario. Ahora, tal vez hay un problema aquí en que tal vez los partidos que son anti-sector bancario o que no, donde no priman los intereses del sector bancario, tienen otras políticas con que no estás de acuerdo. Claro. Entonces, se vuelve un tema de la poca representatividad del sistema de partidos para uno. Y si vos piensas así, seguramente hay otra gente aquí que piensa lo mismo, ¿sí? Que eso da fuerza para sino crear un partido, probablemente para exigir cambios a la perspectiva de distintos partidos, así el sector bancario, otros sectores pequeños en Colombia. Uf, qué larga respuesta, perdón. Tenía más sentido en mi cabeza. Próxima pregunta. Sí. Ahora le doy la palabra. Tranquila, María José, ¿sigo yo? Sí. Bueno. Bueno, mi pregunta va un poco en cuanto a esta cuestión de la acción colectiva y exigir partidos responsables frente a una figura que existe en Colombia,
que se llama el Estatuto de la Oposición. El Estatuto de la Oposición lo que busca es, digamos, asegurar los derechos de la oposición y, digamos, darle unas prerrogativas y también como una revisión geográfica de dónde se encuentra la oposición, pero en la práctica es una declaración política de los partidos colombianos de si son de oposición, si son independientes o si apoyan al gobierno. Ahora, a mi vista, esta práctica puede, o bueno, la pregunta más bien iría, ¿es esta práctica de establecerse como un partido de oposición o de gobierno o independiente algo, digamos, encasillarse de manera tan rígida es algo que atenta contra esta cuestión de la acción colectiva y también esta cuestión de la toma de decisiones responsable por parte de los partidos en caso tal de que, pues, un partido que sea de oposición esté haciendo algo que no es democrático, pero otro partido de oposición no esté de acuerdo con eso, votaría en contra, pero si son ambos de oposición. Digamos que esa pregunta de establecer este tipo de mecanismos atenta contra la acción colectiva, contra exigir partidos responsables. Gracias. Mauricio, qué gran pregunta. Sí, efectivamente puede ser problemático, ¿no? Como el ejemplo de los 3 legisladores, ahí en tu ejemplo hay como 3 partidos, ¿no? Gobierno y 2 oposiciones. Y efectivamente puede causar problemas en la gobernabilidad. Sí. Sin embargo, la idea del gobierno responsable hipotéticamente dice que los votantes van a premiar una oposición más democrática y castigar al grupo menos democrática. Idealmente, ¿no? Idealmente. Y que con eso va a haber estabilidad en la formulación de las políticas públicas. Que lo importante en parte es tener estabilidad. O sea, que la política sea más predecible. Lo más difícil para mí, bajo la presencia de Donald Trump, era que cada mañana me despertaba y revisaba Twitter. Y decía, ¿qué habrá hecho este loco en la noche? ¿Cuál va a ser la política de mi país? No lo sabía. Podría haber sido cualquier cosa. Bajo Joe Biden, si estoy o no estoy de acuerdo con las políticas de Joe Biden, mañana yo sé que van a ser las políticas de Joe Biden. Van a ser iguales a ayer y hoy y pasado mañana. ¿Sí? Entonces, la idea de los partidos, aun cuando tienen dificultades en formular políticas públicas por problemas de acción colectiva, es que también hay mayor estabilidad en el sistema. Y cuando hay elecciones, los votantes pueden decidir, nosotros quisimos más del gobierno, vamos a votar esos flojos de la oposición. Vamos a votar en contra de ellos. O vamos a votar a favor de este partido de oposición porque el gobierno fue muy flojo. O algo así. No sé si eso contesta. Sin embargo, me encanta la idea de tener diferentes bloques, porque hay cierta transparencia así, ¿sí? Y cierto sentido de ser responsivo, ¿no? En la percepción que tiene Schatzschneider de los partidos. En Inglaterra hay un gabinete ¿no? de gobierno. Hay un ministro de guerra, ministro de economía, ministro de bla, bla, bla. Pero también hay portafolios que se llaman shadow ministers o ministros de sombra. No sé. Ministro de guerra de sombra. ¿Sí? Que igual suena más chévere ser como ministro de sombra que el ministro. Pero los ministros de sombra son los ministros de oposición o los individuos, los parlamentaristas de oposición que se volverían los ministros si ellos estuvieran en el gobierno. Entonces, si yo soy el ministro de guerra y digo, mañana Estados Unidos va a invadir a Venezuela, ¿sí? El ministro de sombra puede decir, esa es una muy mala idea por A, B, C. Si yo fuese ministro de guerra en un gobierno de mi partido, yo haría tal cosa. ¿Qué está haciendo eso? Está fomentando transparencia con los votantes. Está dando a los votantes opciones. Y para mí, el sistema colombiano tiene algo de eso.
en tener diferentes bloques de gobierno y oposición, ¿sí? O distintas oposiciones o gente no alineada, etc. ¿Sí? Para ayudar a los votantes en las próximas elecciones a tomar decisiones y penalizar o castigar a ciertos políticos y premiar a otros. Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nada más tengo la duda aquí de qué ocurre cuando simple y sencillamente los políticos profesionales no tienen los incentivos para, o más bien las jerarquías de los partidos políticos no tienen los incentivos para mejorar. Yo soy de México, ¿no? Y en el caso de México, bueno, ganó supuestamente la izquierda después de dos intentos, perdón, pero la oposición sigue exactamente igual, ¿no? Salvo en algún caso, alguna gobernatura estatal, el Partido Acción Nacional, pienso en Querétaro y Mérida, Yucatán, perdón, que han hecho buenos gobiernos. En lo general, los partidos de oposición siguen igual y entonces, como no hay una oposición vigorosa ni siquiera, y respaldada por la ciudadanía, pues el gobierno actual, pues simple y sencillamente está tratando de imponer otro sistema de partido único, ¿no? Y entonces tenemos el peor de los escenarios. Sí. Un mal gobierno, con una mala oposición y con una ciudadanía que no se asume como ciudadanos, sino como pueblos que están ahora sí que a merced de un líder carismático, ¿no? Entonces, es terrible el escenario electoral que tenemos en México. Y en ese sentido, viendo su exposición, doctor, que decía usted que hay que hacer barreras para que no se formen tantos partidos políticos, en un escenario ideal yo estaría de acuerdo con usted, ¿sí? Porque eso le da menos estabilidad al sistema. Pero el problema es que con los partidos que tenemos aquí en México, los líderes que tenemos en México, pues no veo por dónde, ¿no? Muchas gracias. Todos ustedes hacen tan buenas preguntas. Sergio, comparte tus preocupaciones sobre México, ¿no? El problema con México es que ya pasó, ¿no? O sea, ya ganó el gobierno que ganó, está en el poder AMLO y tiene la mayor aprobación entre su ciudadanía que cualquier presidente de la región, si no me equivoco. O es Bukele o AMLO, no sé cuál, ¿sí? Creo que depende de la encuesta. Es decir, a la gente le encanta eso, ¿sí? Es igual de problemático en El Salvador, donde el presidente quiere imponer un estado de un solo partido, ¿no? Como lo que tiene Nicaragua, que es obviamente una dictadura plena. ¿Qué se puede hacer? Inventar una máquina de tiempo y volar al 2006, ¿no? O sea, es una muy buena pregunta, porque a estas alturas, ¿qué se puede hacer? Y creo que es invertir en la educación, ¿sí? Cívica de la gente, ¿sí? De también apoyar en las elecciones los o sea, partidos con mayor transparencia, pero la pregunta es, ¿en quién puedo yo confiar? Y tal vez nadie en el sistema político. Eso es desesperante. ¿Cuál es la respuesta? Pucha. Bueno, la respuesta es que en México no hay reelección para la presidencia ni hay límites, ¿no? Después de la reforma de 2014 de Peña Nieto todavía hay límites, ¿no? Que son 2 términos para los legisladores, ¿o cuántos? 2, creo que 2. Sí. O sea, eso es lo mejor que puede haber para México. Porque quiere decir que va a haber de sillas musicales cada 6 años, sí o sí, ¿no? En las elecciones. Pero depende de los votantes mexicanos, y en este momento los votantes mexicanos van a escoger Morena. Sí. ¿No? Y a Morena le fue bien en las elecciones ahí ¿cuándo fue? En julio. Ajá, sí. Sí. Entonces, creo que no tengo respuesta, solo que comparto la preocupación. Comparto la preocupación y que hay que pensar que en las elecciones, que educar a la gente, y hay que pensar en las elecciones que los partidos de oposición tienen que hacer una mejor oferta que Morena, ¿sí? Y hasta ahora no creo que han hecho muy buen caso, por lo menos en muchos estados mexicanos. No ofrecen una alternativa muy viable a Morena. Muchas gracias, doctor.
Valentina. Hola, buenos días, ¿me escuchas ahí? Ahora sí. Bueno, mi pregunta va a centrar, no sé si tiene relación con la primera que te hicieron, espero que no sea la misma, pero porque se me cortó en ese momento. Em, yo creo que hay una preocupación generalizada frente a quienes le apostamos a una vida militante, ¿no? El cómo hacemos compartir que, no sé, la militancia dentro de un partido sirve y que esto se puede desarrollar en la democracia de manera pues eficiente y que a su vez que estos valores compartidos por los partidos pues logren calar como en el aspecto de los votantes y pues obviamente en estos momentos como que es muy difícil que las personas no voten por personalismos, como lo decían, como por una persona famosa tal, sino y no por digamos el partido. En ese sentido, en Colombia se plantearon la idea de que en las elecciones solamente vamos a ir con lista cerrada. Esto para que las personas no, pues, no voten por la persona, sino voten por el partido y así fortalecer los contenidos programáticos de los partidos. Entonces, yo quería preguntarte puntualmente sobre esta medida, si esta medida tú la consideras eficiente para, digamos, volver a desempeñar un rol importante de los partidos, o si realmente, como eran las discusiones de aquí de Colombia, que se estaba limitando a la democracia. Muchas gracias, Valentina. Qué bien, no pude hablar de las reglas electorales, pero yo soy un fanático de reglas electorales y escribo mucho sobre temas de reglas electorales. Mis pobres estudiantes, ¿no? Que les doy como 5 clases sobre sistemas electorales y así como clase 2 están así dormidos. Para todos ustedes, o sea, ustedes son latinoamericanos, deberían conocer las listas. ¿Saben qué son las listas cerradas? Es que no sé cuál es su conocimiento. O sea, no sé cuál es el conocimiento del grupo. Sí, David así como que, sí, claro. Bueno, yo apoyo mucho a las listas cerradas, sí. En teoría, fortalecen a los partidos porque el votante escoge un partido y no a un individuo. Sin embargo, o sea, la parte que no se discute tanto, que es muy importante, es que son los partidos que deciden el orden de los candidatos en la lista. Es decir, no sé, un distrito con magnitud de 5. Pues Mauricio ha participado no sé, desde hace 1 hora y media en la clase, entonces yo coloco Mauricio número 1 en la lista, ¿sí? María José, obviamente, o tal vez María José 1 y Mauricio 2, y luego Sergio con su buena pregunta 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Entonces, yo como partido sirvo como una especie de gatekeeper, que estoy determinando quién está ahí y quién no, quién entra, quién no. Entonces, es también que imponer mi agenda como partido. ¿Quién gana, quién no? Si el Partido Republicano no tuviera elecciones primarias, ¿habría ganado Donald Trump en el 2016? Claro que no. ¿Sí? No. Entonces, yo estoy, Valentina, muy a favor de las listas cerradas por el poder que dota a los líderes de partido. Ahora, dicho eso, ¿qué es importante? Que los líderes de partido sean responsables en cómo nombran candidatos. No pueden nombrar cualquier persona. ¿Sí? Tienen la responsabilidad de nombrar buenos candidatos que van a ser buenos legisladores y candidatos que obviamente comparten la ideología del partido. ¿Sí? Entonces, obviamente, como cualquier respuesta en las ciencias sociales, mi respuesta es depende. Pero me gustan las listas cerradas y me parece que las listas cerradas son una mejor alternativa a las listas abiertas. Ahora, con listas abiertas, es mejor la lista abierta, pero, perdón, dentro de listas cerradas, si uno quiere dar, no sé, una opción al votante,
También puede tener listas cerradas, pero desbloqueadas. Es decir, que el votante puede ver la lista. Sí. Ok. 4 métrica. Tiene la mano levantada. Sí, me genera un poco de inquietud el respaldo a las listas cerradas. Quisiera saber de pronto relación con el tema de la corrupción, la ubicación también obviamente de los partidos políticos, y también siento yo que algunas veces ya los partidos cambian sus ideales. Pienso yo en el Partido Conservador Colombiano, en el caso cuando se erigió como partido político, cuáles eran la defensa, digamos, de los derechos, etcétera, y a medida que pasan los años, cómo adaptaban a su entorno para no perderse como un partido político antiguo, pero entonces ya no hay un respaldo real de los ideales. No sé, pienso yo que están como esas dos cosas relativamente relacionadas, y también lo que te digo, la ubicación de ellos mismos, de quién es la persona de pronto, bueno, acá decimos rosca, no sé cómo, si ustedes lo conozcan ese mismo término, cómo los ubican para que precisamente queden electos y tengan su curul asegurada. Bien. Bueno, es un intercambio, ¿verdad? Cualquier decisión política, cualquier regla electoral involucra necesariamente un intercambio. Hay cosas buenas y cosas malas, hay positivos y negativos, o sea, costos y beneficios. En este caso, yo creo que señalas bien los costos de las listas cerradas, ¿verdad? Los costos son, pues, posibilidades de corrupción, posibilidades de, diría, ideological drift. ¿Cómo se diría ideological drift? Desviación ideológica, cosas así. Completamente de acuerdo. Pero en sistemas fragmentados, como hay en Latinoamérica, en la mayoría de casos, yo creo que el sistema de listas cerradas tiene más sentido de listas abiertas, sobre todo en distritos con magnitudes grandes, ¿no? São Paulo, en Brasil, tiene una magnitud de 70 y tiene listas abiertas. Cada partido puede nominar 1.5 veces la cantidad de candidatos que la magnitud. Es decir, cada partido en São Paulo puede nominar 105 personas para sus 70 curules. Participan más de 25 partidos. Estamos hablando de más de 2.500 candidatos, ¿sí?, que el votante tiene. Para mí un sistema así no es muy eficiente y no fomenta la responsabilidad de los partidos, ¿sí? Tendría más sentido el sistema de listas cerradas. En el caso colombiano, en el caso concreto de Colombia, pues creo que nuevamente depende, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a intercambiar cualquier costo por cualquier beneficio? ¿O cuáles son los beneficios de un sistema versus otro? Si es un sistema en que se percibe mucha corrupción, pues sí, estoy de acuerdo. Tal vez un sistema de listas abiertas tiene más sentido. Pero como digo, creo que el contexto dicta mucho. Gracias. Bueno, ya vamos a finalizar la sesión. Le damos gracias a John por pues estar con nosotros en este curso de lecciones para el sostenimiento de la democracia. De verdad es un placer tenerlo acá con nosotros y que, digamos, fue una clase muy enriquecedora para nosotros. Y también le damos agradecimiento a las personas que asistieron. Les recordamos que mañana tenemos nuestra segunda sesión a las 8 de la mañana, hora Colombia. Pues muchas gracias a todos y todas y pues cualquier cosa también se pueden comunicar conmigo, ¿no? Creo que ahí pueden compartir mi correo o me pueden googlear y mi correo está por ahí, por Google, ¿sí? Pues muchas gracias por la invitación. Que tengan todos un muy buen día. Gracias, hasta luego.